Bien, y nos trasladamos directamente hasta Casa Presidencial, donde dio inicio ya la conferencia de prensa programada precisamente para esta mañana en relación al tema del incidente en zona de adyacencia entre Belice y Guatemala y la postura, por supuesto, de nuestro país. Está hablando en este momento el canciller de la República, Raúl Morales. De 14 años de edad, quien en compañía de su padre y de su hermano se encontraban al este de la línea de adyacencia con Belice en tareas de cultivo, en tareas agrícolas. La información que recibimos de inmediato, tanto de Belice como de nuestras agencias de inteligencia, es que dicho menor había fallecido por disparos producidos por una patrulla de las Fuerzas de Defensa de Belice. Nos encontrábamos ese momento con el señor presidente de la República en McAllen, en el estado de Texas, realizando un recorrido fronterizo cuando tuvimos conocimiento de este lamentable hecho. Y de inmediato el señor presidente tuvo una conversación telefónica con el secretario general Almagro de la OEA, con quien 2-3 días después, el 23 de abril, se reunió en Washington para abordar este tema. De igual manera, ese mismo día yo tuve una conversación telefónica con el entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que le solicitó el señor presidente de la República al secretario general Almagro fue una investigación independiente sobre esta muerte de este menor, que además se agravaba por ser menor y que además venía a sumarse a las muertes de campesinos que con anterioridad habían fallecido siempre a causa de las balas del ejército de Belice. En total, con Julio René, se sumaban 10 guatemaltecos fallecidos en territorio que administra Belice o en la zona de adyacencia. El secretario general Almagro de inmediato explicó las carencias de la organización, sobre todo de carácter económico, y explicó que él no contaba con expertos dentro de la organización, pero que iba a hacer un esfuerzo por reunir a 2 expertos provenientes de los países miembros de la organización para realizar este estudio. Lamentablemente esta comisión se integró hasta en el mes de julio por las razones económicas que el secretario en su momento explicó, y designó al experto Hamby y a la experta Trujillo, el primero de Estados Unidos y la segunda de México, para realizar esta investigación. Por lo tarde que se integró la comisión y porque no hubo una custodia de las pruebas en el lugar por parte de la oficina de la OEA en la zona de adyacencia, lamentablemente el informe que nos fue presentado hace un par de semanas es un informe que se basa en relatos de testigos principalmente. Entrevistan estos expertos a las personas que tuvieron alguna participación en este acto o que estuvieron presentes en este hecho. Y se basa también en alguna revisión de correspondencia, tanto diplomática, notas diplomáticas que nosotros enviamos a Belice como a la propia organización, como también en intercambio de correos electrónicos, pero no pudimos determinar que hubieran documentos sustantivos de fondo que de alguna manera validaran este informe que nos fue presentado. El señor presidente de la República, desde el momento en que conocimos el resultado del informe y sobre todo la interpretación que Belice le dio a este informe, el señor presidente nos instruyó a conformar un equipo interinstitucional de expertos, de científicos, conocedores en el tema, que pudieran analizar exhaustivamente este informe y que pudieran en todo caso determinar técnica y científicamente, no políticamente, la seriedad de este informe. Derivado de ello, el gobierno de Guatemala no considera este informe que sea exhaustivo ni concluyente. Y esta comisión fue integrada con expertos que ustedes escucharán el día de hoy, del INASIF, del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de la Defensa Nacional y por supuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este informe que será presentado el día de hoy por nuestros científicos, lo presentaré personalmente al secretario general Almagro esta misma semana, el miércoles por la noche, en la cual le exponemos las falencias, le hacemos ver las falencias de esta investigación, de estos expertos independientes, uno por cierto ex miembro del FBI y la otra miembro de la PGR de México, y le estamos solicitando que se integre un investigador, una tercera persona,
a esta comisión para que pueda orientar esta investigación y para que pueda ampliarla y tomar en cuenta, por supuesto, los elementos y aspectos que el día de hoy serán expuestos. Quiero comentarles que el señor presidente de la República, el señor vicepresidente, han estado permanentemente instruyéndonos, a la Cancillería en este caso, sobre este tema. Es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho, porque nosotros también estamos conscientes que tenemos un diferendo territorial, insular y marítimo que tenemos que resolver, y estamos conscientes que tenemos que hacer consultas populares en ambos países, y estamos conscientes que cada incidente de este tipo nos retrocede, cada incidente de este tipo genera un daño en la relación bilateral con Belice, y estamos conscientes que afecta el ánimo, por supuesto, en ambos países. En el año 2000, en el año 2003 y en el año 2005 firmamos medidas de fomento a la confianza que precisamente regulan este tipo de situaciones, que precisamente invitan a los países de alguna manera a no dar declaraciones y a ponernos de acuerdo en ciertos protocolos para evitar ese daño bilateral. Lamentablemente, pues son 10. Puedo asegurarles que el Ejército de Guatemala nunca ha puesto un pie al este de la línea de adyacencia que administra Belice, porque somos respetuosos precisamente de esas medidas de fomento a la confianza. Quiero expresar también, y esto es importante que lo explique, el Estado de Guatemala, ningún Estado puede acusar a otro Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los afectados propiamente. La Comisión y la Corte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fueron diseñados precisamente para que sean los afectados, porque se supone que el violador de los derechos humanos es el Estado. Entonces son los afectados los que tienen directamente que presentar, con el auxilio, por supuesto, de organizaciones no gubernamentales, este tipo de planteamientos. En este caso, quiero destacar y quiero agradecer profundamente el apoyo que el GAM, que en esta mañana, representado acá por el abogado Maynor Estuardo Alvarado, nos ha otorgado desde el primer momento que los contactamos, aquel 22-23 de abril, 2 días después de la muerte del menor, porque son ellos los que han estado apoyando desde ese momento llevar obviamente este proceso primero a la comisión. Y lamentablemente Belice no es signataria del Pacto de San José, por lo tanto, por mucho que la comisión resuelva o condene, no vamos a poderlo llevar a la Corte porque Belice no es signataria. Sin embargo, para nosotros es sumamente importante que este caso fructifique en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se violaron y se violan los derechos humanos de los campesinos guatemaltecos. Hay elementos que este informe sacan a la luz pública, como es, por ejemplo, el uso de paramilitares que están patrullando al este de la línea de adyacencia. Esto es un tema que nos tiene muy preocupados también y que la Comisión Interamericana debe conocer. Por supuesto que para llegar a la Comisión Interamericana es un proceso, y este proceso que se sigue, porque primero hay que agotar el derecho interno, debe haberse negado la justicia, obviamente, en el país en donde ocurrió este hecho, pero este tema, al finalizar los científicos del INASIF, del MP y del Ministerio de la Defensa, el licenciado Maynor Estuardo Alvarado nos va a dar una exposición al respecto. Señor presidente, de manera general, esta es la introducción a la presentación que veremos esta mañana por parte de los expertos y técnicos y científicos del INASIF, del MP, de Mingovi y del Ministerio. Bien, era precisamente el canciller Carlos Raúl Morales que daba a conocer, por supuesto, la postura de Guatemala en relación al informe que estaba realizando ya precisamente pues el presidente de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, en relación a la situación que pasó en Belice, en el límite, precisamente en la adyacencia entre Belice y Guatemala, y en relación, por supuesto, a la muerte de esta persona, que ya van 10 guatemaltecos que fallecen en esta línea de adyacencia. Y desde luego, pues las personalidades que estaban presentes en esta conferencia de prensa era el presidente de la República, Jimmy Morales, el vicepresidente Japet Cabrera, el ministro de Gobernación y también precisamente el ministro de la Defensa. Así que pues estaremos dándole seguimiento a esta situación, a esta noticia, y en relación a la postura de Guatemala ante esta situación en la línea de adyacencia. Momento de la pausa, ya regresamos con más.